El objetivo de esta sesión, de esta explicación, es poder dar una introducción a la solución numérica de ecuaciones diferenciales, en este caso ecuaciones diferenciales ordinarias. Como ustedes recordarán de su curso de ecuaciones diferenciales ordinarias, un modelo importante es el que permite entender la dinámica de una cierta población. En particular, y es lo que voy a explicar a continuación, vamos a ver un modelo para comprender de mejor manera la evolución del número de personas enfermas en una cierta población. Supongamos que n denota el número de personas que constituyen una cierta población. Denotamos como x de t el número de personas que están enfermas en el instante t. Denotamos como I de t el número de personas que aún no se han enfermado. Como es usual, la variable t o la letra t se utiliza para denotar el tiempo. Hasta este nivel nosotros podemos mencionar, definir distintos tipos de variables. La pregunta asociadas al problema. La pregunta es cómo relacionarlas. Y ese es un primer paso en el modelamiento, que es poder suponer algo respecto de las variables involucradas en el problema. Una hipótesis fundamental y que tiene algún grado de validez con la observación de datos experimentales es la siguiente. Esta hipótesis a la que me refería es que dice lo siguiente: la tasa de aumento del número de personas enfermas es conjuntamente proporcional al producto entre el número de personas que están enfermas y personas que aún no se han enfermado. En otras palabras, u otra forma de decirlo, es que la tasa de crecimiento es directamente proporcional a la interacción que hay entre ambos grupos de personas, los que están enfermos con los que están sanos. Esto tiene algo de sentido común. Si hay una enfermedad que se está propagando, para que esto pueda ocurrir, las personas que están enfermas, que están, por ejemplo, que están portando algún determinado virus, es necesario que tengan algún contacto con las personas que no están enfermas, directo, indirecto, etc. Entonces esa interacción que, utilizando el sentido común, nosotros la podemos entender y quizás la hemos vivenciado también, matemáticamente esta es una forma de decirlo. Repito, que la tasa de crecimiento del número de personas enfermas es directamente proporcional al producto o a la interacción entre ambos grupos de personas. Para que el problema pueda quedar completamente determinado, es necesario que especifiquemos una cierta condición inicial, como se conoce en el mundo de las ecuaciones diferenciales de tipo evolutivas. Supongamos que llega una persona a esta población original de n individuos. Supongamos que llega una persona que es el portador del virus, una persona que está enferma. Entonces, no es difícil constatar que el número de personas enfermas con el número de personas sanas debe ser igual al total original de la población más esta persona externa. Entonces, una condición inicial, como decía, es que podríamos decir que inicialmente el número de personas enfermas es igual a 1. Con estos elementos, con esta hipótesis que hemos realizado, uno podría decir que
uno podría decir que el problema con valor inicial es el siguiente. Y en esta expresión, donde aparece y, nosotros la reemplazamos por n más 1 menos x. Y completamos esta expresión o esta ecuación con la condición inicial. Esta es un problema con valor inicial. Está formado por una primera ecuación de tipo no lineal. Note que si uno multiplica este x con este x va a quedar un x al cuadrado, el síntoma más fuerte de la no linealidad de esta ecuación. Y como digo, la condición inicial, que físicamente significa que la enfermedad fue introducida a esta población con una persona. Esta es una ecuación que se puede resolver analíticamente. ¿Qué significa que podemos resolver analíticamente una ecuación de este tipo? Significa que nosotros podemos aplicar algún procedimiento, o existe un procedimiento que me permite, entre comillas, despejar la función incógnita, que en este caso es la x, en términos de los datos del problema. ¿Cuáles son los datos del problema? N, K, es una condición física que caracteriza la enfermedad en sí misma, y la condición inicial. Ocurre que en algunos casos, y en realidad en la mayoría de los modelos más realistas, no es posible hacer este tipo de despeje. Y es en ese caso en donde estamos obligados a recurrir a métodos numéricos o métodos de aproximación, que son justamente el objeto de este curso. Entonces, en el primer curso de ecuaciones diferenciales ordinarias, que se cursa previo a este curso, se les explicó cómo resolver esto desde el punto de vista analítico, y eso es lo que yo voy a recordarles ahora. En este curso de cálculo numérico vamos a ver problemas similares a este, pero con linealidades más complejas, de tal modo que nosotros no podemos resolver analíticamente y estamos obligados a utilizar una técnica de aproximación numérica. Bueno, analíticamente esta ecuación se puede resolver, por ejemplo, de dos maneras. Una de ellas, reconociendo que es una ecuación tipo Bernoulli, y la otra reconociendo que es una ecuación de variables separables. Yo la voy a resolver ahora utilizando el hecho de que es de variables separables. Voy a bosquejar la solución y les dejo a ustedes como ejercicio resolver esto utilizando el hecho de que es una ecuación de Bernoulli. La técnica de separación de variables, como ustedes recordarán del respectivo curso, procede de la siguiente manera. Dejamos acompañando al diferencial en x a través de una expresión funcional que solo depende de x, y dejamos acompañando al diferencial de t de una expresión funcional que solo depende de t, que en este caso es la constante de proporcionalidad. Integramos y acá vamos a obtener simplemente la constante k multiplicado por t más una cierta constante de integración. Y para resolver esta integral podemos recurrir a alguna tabla, o si lo queremos hacer manualmente, descomponiendo en fracciones parciales. Luego de aplicar ese procedimiento y luego de despejar la respectiva x, se obtiene la siguiente solución. Esta expresión funcional es la solución analítica de este problema con valor inicial. Ya calculamos la constante de integración aplicando la condición inicial y obtuvimos esta función. Noten ustedes que cuando el tiempo tiende a más infinito, o
dicho en términos más prácticos, cuando el tiempo va transcurriendo, una pregunta es ¿cuál es el número máximo de personas que podría estar infectada? Bueno, o con la enfermedad. Si originalmente habían N personas y una persona externa introdujo el virus, uno podría suponer a priori que el número máximo, obviamente, de personas que se puede enfermar es N más 1. Veamos si el modelo matemático y la función solución que está acá es coherente con eso. Si t tiende a más infinito, este factor exponencial tiende a 0 y todo este término tiende a 0, de tal modo que la función x de t en el límite efectivamente es n más 1. Entonces nos damos cuenta que este tipo de modelos predice que la enfermedad se va a transmitir hasta que se agote el número de personas. Termino mencionándoles que todo modelo matemático es intrínsecamente una aproximación de la realidad y siempre está construido en base a supuestos. ¿Cómo uno puede verificar si esos supuestos son adecuados o no para un determinado problema práctico? Comparando el pronóstico del modelo, comparándolo con los datos experimentales. Si da cuenta en forma adecuada de los datos experimentales, para una situación determinada el modelo es adecuado. Si hay comportamiento que se observa en la realidad, pero que no se está observando o que el modelo no está dando cuenta de eso, significa que hay que revisar la hipótesis o quizás plantear un modelo un poco más complejo. Por supuesto que esto es solamente una idealización, sin embargo, esta es la base para modelos más complejos que consideran más variables, y uno de ellos, que sería para que ustedes lo puedan leer, es el modelo SIR, que está bastante documentado en la literatura y que, como digo, es un modelo más complejo que este y que además es un sistema de 3 ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales y que además no se puede resolver analíticamente. De hecho, este será uno de los modelos que vamos a estudiar en laboratorio y sobre el cual vamos a aplicar las técnicas teóricas que vamos a ver en clase.